buenos días hermanos, saludándolos ahora con el inicio del año. La semana pasada no pudimos transmitir desde Congregación Medima, aunque sí hicimos un mensaje, pero por cuestión técnica no se pasó. Voy a ver si a la mitad de la semana se los reenvío. Hicimos un cuento o presentamos la historia de por qué la Navidad, por qué, qué significa el nacimiento de Jesús, no solo porque es el Hijo de Dios, sino cuál es el motivo que haya llegado, que se estaba cumpliendo. Lo presentamos a manera de un cuento, se los presenté la semana pasada, por cuestión técnica no salió, se los voy a pasar en la semana. Pero entonces iniciamos hoy, nuevo año, es domingo 1 de enero. Entonces, como dijera nuestro hermano Gio, siempre nos dice, este es el primer domingo del mes. Bueno, este es el primer domingo del año, Gio, hoy te gané. Pero bueno, vamos a iniciar con nuestro mensaje. Hoy estamos transmitiendo de mi casa a su casa, hoy no hubo reunión presencial. Pero sí es importante que no dejemos de congregarnos, como dice la palabra, porque no deja de ser importante que cada fecha tiene un porqué y un para qué. Yo estoy seguro que hoy siendo 1 de enero y el mensaje que nuestro Padre nos está presentando, pues es importante por el momento de reflexión que nos lleva siempre el iniciar el año. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar nuestro mensaje, va a ser relativamente corto, vamos a iniciarlo como se debe. Les invito a que nos pongamos en oración por un momento. Padre, gracias por todo lo que nos das, gracias desde el momento en que despertamos, sabemos que estás ahí con nosotros y que estás presentando todo tu amor, toda tu misericordia, todo tu perdón hacia lo que somos y hacia lo que hacemos. Te pido que el día de hoy, en este nuevo ciclo que iniciamos, nos bendigas, nos des tu guía, nos des pues sí, nos muestres tu camino y sobre todo nos ayudes a nosotros transitarlo confiados de tu mano. Aceptamos tu disciplina porque sabemos que todo padre disciplina por amor y con amor. Y lo que sea este año para nosotros queremos dedicártelo a ti en total obediencia, en total disposición a tus palabras. Entonces, Señor, ponemos en tus manos todo lo que hacemos hoy y todo lo que vamos a hacer este año. Te pido por las familias que han estado, que están y que estarán en Congregación Muedim, porque al final, sea su paso temporal o permanente, siempre es una búsqueda tuya y tarde o temprano estoy seguro que te van a encontrar porque es muy sencillo encontrarte. Te pido, Señor, por todos ellos, porque estén bien en lo que tú designes en el plano espiritual y que las condiciones humanas las aceptemos como parte de lo que estamos transitando aquí temporalmente, Señor. Te pido que me guíes, Señor, porque va a ser un año que hemos pensado ofrecerte de crecimiento para la congregación. Te pido que me guíes, Señor, y que de mi boca solo salgan palabras apegadas a tu verdad, nada que sea mío, nada que sea de pensamiento humano, sino solo tu verdad, Señor. Te pido tu guía humildemente porque la necesito y te pido por mi familia para que me apoye en este nuevo proyecto que iniciamos. Amén. Pues como eso todo el año vamos a tener cosas que hacer, entonces hoy traemos un mensaje que creo que tiene que ver, o más bien, se alinea perfectamente con lo que estamos ahorita pensando, porque el año nuevo siempre a nivel mundo siempre nos trae nuevas metas, nos trae nuevos objetivos, nos trae sueños, nos trae cosas que tenemos ganas de hacer. Sin embargo, hay un detalle muy importante que a veces nos pasa. El nuevo año también nos trae decisiones que tenemos que tomar, responsabilidades que tenemos que asumir. Y en el caso de la fe, para todos los que nos están escuchando, tanto aquí en mi casa, su casa, que hoy estamos agradecidos por esta familia aquí con nosotros, pero aparte a los que nos escuchan en transmisión digital, pues tenemos que entender que la búsqueda de Dios no incluye solamente buscarlo para que me dé sus bendiciones, sino buscarlo para que me guíe en lo que Él quiere que yo haga para Él. Y el mensaje de hoy, lo que nos ha presentado, creo que tiene que ver con eso. Entonces, los invito a que vayamos con atención. Los que les guste anotar, hoy básicamente vamos a estar en una sola cita, los que tienen ahí su Biblia. Vamos a estar trabajando con Lucas, en el libro de Lucas, en el capítulo 5, y vamos a leer los versos del 1 al 11. Es todo lo que vamos a trabajar, pero créanme que con esos 11 versos tenemos muchísima bendición, muchísima información que vamos a desglosar. Entonces, sí los invito a que se acerquen ahí a Lucas y ahorita lo vamos a leer. Entonces les decía, es importante que entendamos esta situación, la sensibilidad que tenemos en estas fechas, tal como pasó en Navidad
y que es importante más allá, y lo vuelvo a decir, cada vez que hablamos de Navidad voy a decir el mismo comercial o el mismo mensaje, más allá de si Jesús nació en diciembre, que algunos creemos que no fue en diciembre, sino que fue en abril, o más o menos en abril, es irrelevante al final la fecha, lo que importa es el cumplimiento de la promesa. Aquí en el cambio del año también estamos sensibles, entonces yo quisiera que hoy en esa apertura tomaran las palabras que Dios nos pone, porque de repente hay mensajes que los tomamos como que, sí, ya lo he escuchado, y estoy seguro que ahorita leamos esto de Lucas 5, del 1 al 11, me van a decir muchos, sí, ya lo he escuchado muchas veces, sí, ya sé de qué se trata. Sin embargo, cada nuevo ciclo, cada inicio del año, tiene que tomarnos con una conciencia diferente y esperando también una sabiduría diferente. Nos decía el pastor Rogelio, si ustedes se acuerdan, algún mensaje lo presentó él, el pueblo judío tenía la costumbre de ver cada cambio de año de la siguiente manera, era como una escalera de esas circulares, o como un plano de esos circulares, en donde a la vuelta del año tú te tienes que preguntar si estás exactamente en el mismo punto, o si realmente estás en un punto un poco más alto. Más alto significa mayor alegría porque tienes más bendición al conocer más a Dios. Acuérdense que el conocer a Dios es amar a Dios, por tanto, más lo conoces, más lo amas. Pero obviamente eso incluye también la obediencia, eso incluye la responsabilidad. Entonces decían los judíos, si mi año avanzó, pues qué bendición. Y yo quiero que tú te hagas esa reflexión en este momento y digas, ¿cómo estaba hace un año? Estoy hablando espiritualmente, no en los temas del mundo, eso es toda tu planeación aparte. Aquí estamos hablando del tema espiritual y tú tienes que decir, bueno, estoy en el mismo punto, sigo pensando lo mismo, me comprometo a lo mismo, o realmente este año di un paso adelante. Acuérdense de la escalerita: conocimiento, entendimiento, discernimiento y sabiduría. Y yo espero que vayamos creciendo poco a poquito en esa escalerita para ir compenetrándonos más con Dios. Y como lo hemos dicho, y también el pastor Rogelio lo decía, las obras que realizamos no son para acrecentar nuestra relación con Dios, sino porque acrecentamos nuestra relación con Dios es que hacemos nuestras obras. En realidad las obras, tal como dice la palabra, es el reflejo de nuestra fe incrementada. Entonces yo te pido que hoy, este mensaje que tal vez has leído muchas veces, y que inclusive hasta se vuelve eslogan de iglesia, se vuelve eslogan de algunas imágenes y demás, realmente tomemos la profundidad y la conciencia de lo que nos va a marcar. Entonces los voy a invitar a leer, vamos a leer Lucas del 5 del 1 al 11 y después vamos a ir desglosando. ¿Sí? Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, siempre lo digo al revés, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ahora van a ver que esto que acabamos de leer tiene muchísimos mensajes. Lo voy separando y quiero que me sigan cómo es todo un proceso que nos está planteando la palabra de dónde estamos nosotros. El primero de ellos es esto. En los versículos 1 al 3, dice que la gente se agolpaba alrededor de Jesús porque querían escuchar el mensaje de Dios, ¿sí? Y él lo que hizo fue, vio las barcas, se subió a una de ellas, en este caso estaba la de Simón,
Simón Pedro, acordándose que ellos ya lo conocían, a Jesús ya habían estado con él, inclusive estuvieron con él ya desde la boda de Caná, pero no había hecho una diferenciación de los que le seguían en general y a quienes habría de señalar apóstoles, ¿sí? Para un seguimiento y una enseñanza directa. Él era parte de ese grupo. Entonces lo ve y le dice, ¿sabes qué? Llévame en tu barca, aléjame un poquito. ¿Por qué? Porque, pues imagínense, él quiere hablar y está toda la gente alrededor. No, es entendible, imagínense, si nosotros hubiéramos vivido en ese momento, yo creo que todos quisiéramos estar ahí pegaditos con Jesús y tocarlo, como dice aquel canto, ¿no? Si tan solo tocase el borde de su manto. O sea, quisiéramos estar con él. Llega un momento en que era tanta la gente, pues que había muchos que estaban atrás y que no alcanzaban a verlo. A lo mejor oírlo sí, pero verlo no. Entonces, él entendiendo eso, lo que hizo fue físicamente se sale, se sube a la barca, se aleja un poquito ahora sí que de la orilla. Yo creo que no muy lejos, pero sí lo suficiente para que la barca estuviera flotando. Y entonces la gente se sienta en la orilla, perdón, y él empieza a hablar. Entonces él lo que hace es ponerse en un punto en el cual todos lo puedan escuchar, pero tiene una connotación también que es muy interesante, que significa, no a todos nos habla de la misma manera, o no todos llegamos a Dios por el mismo camino. Esto hay que entenderlo porque hay quienes llegan a Dios por la lectura de la Biblia, hay quienes llegan a Dios porque conocen el testimonio profundo de alguien que tuvo una transformación, hay quienes llegan a Dios por su propia reflexión de lo que son como personas. Hay quienes llegan a Dios porque fueron a una iglesia y encontraron un pastor decente y honesto que transmitía la palabra de Dios. ¿Sí me siguen? Hay varios lados por lo cual alguien puede llegar y empezar a conocer a Dios. No podemos nosotros aspirar, si Jesús no lo hizo, no podemos aspirar a que lo que nosotros hagamos y lo que funcionó para nosotros, funciona para todos. Por ejemplo, yo platico de mi caso y para mí fue muy simple. A mí mi esposa me llevaba a la iglesia y lo digo bien que parece de broma, pero es en serio, ella es la que me provocaba que me acercara. Según yo conocía a Dios, yo decía, aseguraba que lo conocía y me empezó a llevar y parecía no pasar nada, pasar muy poco en la congregación en la que yo iba, que no era la que constaba con el pastor. Pero luego conozco al pastor Rogelio y nos invitan a trabajar con él en una misión. Y entonces empiezo a conocer al pastor hablando de Dios en una manera tan humilde, en la cual él siempre decía su frase de toda la vida es, pero no me hagas caso, créele a la Biblia. O sea, él decía, el importante es Dios, no el pastor. Y entonces yo empecé a conocer a un Dios, ¿sí? Que podía tener influencia sobre nosotros de una manera positiva, pero que dependía cuánto yo lo buscara, no cuánto él me daba, porque si vamos a cuánto él me da, siempre está ahí. ¿Sigue? Entonces yo tengo que entender que los esfuerzos que yo haga puede que no le peguen positivamente, no influencien a alguien tanto como yo quisiera. Este mensaje es para todos, pero particularmente para aquellos que ya están en algún liderazgo, pastores, diáconos, maestros. No siempre tus alumnos, tus discípulos te van a tomar el aprendizaje en la misma velocidad, en la misma medida, en la misma forma, pero tenemos que seguir trabajando. Es el primer mensaje que te da. Pero luego te dice, pero hay algunos que no están aquí solo para escuchar. La multitud se agolpaba para escuchar el mensaje de Dios. Pero hay algunos a los cuales les es exigido algo más. Hay algunos a los que Dios les dice, es que tú no eres de los que solo vas a estar escuchando. Tú tienes una chamba diferente que hacer. ¿Sí? Y lo primero que le dice en el verso 4, dice, bueno, aquí en Reina Valera dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. En la nueva versión internacional dice, navega a aguas más profundas. Lo que yo tengo que entender es, a ti, Simón Pedro, necesito que te vayas allá donde pareciera ser que es peligroso. Necesitas saber que a ti te voy a mandar a un lugar que tú o tu intelecto, tu cerebro, tu conciencia actual lo ve como algo peligroso, algo que a lo mejor no puedes controlar, algo que te da miedo, algo que no sabes qué tan profundo es o qué puedes encontrar ahí. Entonces tú tienes que saber que de repente a ti te va a decir, a ti, ven para acá, te voy a poner a hacer esto.
A mí me pasó, y otra vez como testimonio personal, porque esto es importante, cuando fallece el pastor Rogelio, eh, yo sabía, o muy rápido pensé, dije, bueno, pues yo había predicado algunas ocasiones, dije, bueno, pues alguien tiene que asumir el liderazgo de la congregación, o al menos de las prédicas, y empecé a hacerlo. Pero la verdad es que mi conciencia humana me daba terror, una porque mientras más conoces de la Biblia, más sabes que cuánto desconoces, es increíble, mientras más lees, más entiendes lo que desconoces, tomas conciencia de eso. Y luego aparte era tal mi admiración a mi amigo Rogelio Espinosa, que decía, ¿cómo puedo hacer algo digno de ese esfuerzo? ¿Y cómo puedo hacer algo digno del esfuerzo de lo que Dios me está pidiendo? Para mí eso era entrar a aguas profundas, pero yo tenía claro que a mí me estaba diciendo, ven. Y yo estoy seguro que el que me está escuchando, más de uno va a decir, en algún momento yo he sentido la necesidad de encontrarme a alguien, a un amigo que anda en malos pasos, que anda tomando mucho, que anda en las drogas, que anda en la violencia intrafamiliar, que es mal hablado, que es mal pensado, y de repente siento la necesidad de decirle, oye amigo, eso no está bien. Oye hermano, eso no está bien. Oye hijo, oye papá, oye tío, ¿sabes qué? Esto no está bien. Cuando tú sientes ese llamado, de cuenta que te están diciendo como a Pedro, necesito que te metas aguas profundas. Eso es lo que te está diciendo. Uno piensa, es la conciencia de que soy buena persona. No, no, yo estoy seguro que es Dios que te está diciendo, hey, a ti te ocupo, porque hay alguien a quien ayudarle. ¿Sí? No vas a ir de puritano, vas a ir a ayudarle, vas a ir a rescatarlo. Entonces aquí a Pedro le dice, vete a aguas profundas. ¿Sí? Y entonces Pedro no duda, hasta eso, Pedro toma la decisión correcta. Pedro luego lo dice, sí, claro que sí, vamos a entrarle. ¿Por qué? Porque Pedro ya empezaba a darse cuenta, con todo su carácter fuerte que tenía Pedro, dice, sí, sí, vamos, pero llama mucho la atención, ¿sí? Ahí en el 5 dice, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Es lo que les decía al inicio. Uno puede pensar que tú has hecho tu trabajo, que has trabajado para los fines de Dios, que has hecho tu mejor esfuerzo, que tienes 20 años en la iglesia, o que tienes 5, o que tienes 2, no sé cuánto, pero dices, ya estoy haciéndolo, estoy trabajando, estoy intentando hacerlo. Y hay muchas ocasiones en las que tú haces algo, una y otra y otra y otra vez, y pareciera que el resultado no da. Aquí ya estamos hablando de un liderazgo, estamos hablando de responsabilidad, estamos hablando del Pedro al que le hablaron. Y te estoy hablando a ti, si eres el que ha sentido al menos una vez el llamado de hacer una corrección a alguien, porque eso es amor. Acuérdense, cuando tú haces eso es por amor al que tienes enfrente. Desde ese momento estás cumpliendo la orden de Dios, por tanto este mensaje es para ti. Entonces él dice, Señor, ya hemos hecho esto, lo que me estás pidiendo, toda la noche. Y mi resultado humano, mi resultado de mis capacidades, mi resultado de lo que yo tengo, hasta ahí dio. Pero porque tú me lo pides, lo voy a volver a hacer. Esa es la actitud que debemos de tomar. Es la actitud que debemos de tomar cada vez que alguien cuando tú tratas de ser buena persona, se burlan de ti y te dicen, ay, te crees muy santo. ¿Lo han escuchado? Yo creo que muchas veces. Ay, es que tú quieres corregir a todo el mundo. Ay, eres muy moralista. No sé si lo han escuchado muchas veces. Ay, métete en tus cosas, no en las mías. Eso lo vamos a escuchar o lo hemos escuchado muchas veces. Ese es el esfuerzo humano, es lo que yo hago. Sin embargo, Dios te dice, vuélvelo a hacer. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en esta ocasión iba Él con ellos. ¿Sí me siguen? Es la enorme diferencia. Entonces, tus resultados con la máxima capacidad que tú tienes, comparado con tus resultados con la sola presencia de Dios a un lado, son totalmente diferentes. Tenemos que entender eso. O sea, todo lo que tú hagas, si lo haces con la mayor de tus capacidades, te va a dar un tope y no va a pasar de ahí. No va a pasar de ahí. Pero si lo haces solamente por confianza a lo que Él te pide, en automático tus resultados son diferentes. ¿Qué sucedió en esta ocasión? Pues que los peces eran tantos, dice, que las redes se rompían. Inclusive era tanto que le tuvieron que hablar a la otra barca, donde venían Juan y Jacobo, que eran la otra barca. ¿Se acuerdan que había dos barcas? Una donde venía Pedro y otra donde venían Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo. Entonces le dicen, vénganse, son demasiados peces. Pero eran tantos peces que las redes se rompían que inclusive con las dos barcas llenas
sentían que se hundían, o sea, ellos veían que se hundían. Esto tiene dos connotaciones que tienes que entender aquí en este mensaje. La primera, las bendiciones de Dios siempre serán superiores a lo que tú te pongas como expectativa. Platicaba en el cuento, bueno, el que no pude transmitir en el cuento, hay una reflexión donde dice que el problema de Adán y de Eva, cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Es por esa necedad del hombre de querer saber más que Dios, o de creer que puede saber más que Dios, o que se puede anticipar, o que lo puede conceptualizar. Y somos muy dados a decir, ya lo conozco, ya sé cómo es. Y esto que pasó con Pedro, con las redes, fíjense, Pedro y Juan y Jacobo eran pescadores expertos, a eso se dedicaban. Y dedicándose a eso no pudieron sacar nada. Y la pura mano de Jesús, bueno, la voluntad de Dios, ¿sí? Hace que no pudieran de tanto material. Entonces está diciendo, lo que tú creas saber, lo que tú creas conocer, lo que tú creas entender en cuanto a las bendiciones de Dios, que te quede claro, que la realidad está muy por arriba. Por tanto, deja de tener expectativas sobre la bendición de Dios. No lo intentes medir, no vas a poder. No vas a poder. Y la segunda connotación que a mí me gusta mucho en esta parte de los peces, las redes que se rompían, las barcas que se hundían, tiene que ver precisamente con eso, porque creemos que podemos entender a Dios y es donde creamos las religiones. El nombre que le pongas, católicos, testigos de Jehová, cristianos, o sea, el que tú me pongas, la religión que tú me pongas, es una creación humana. Acuérdate, fe es la creación de Dios, la religión es la creación de los hombres. Creemos que a través de la religión podemos capturar la fe, lo cual no puedes, no puedes. La verdadera religión, dice la Biblia, es la ayuda a las viudas o a los necesitados. Es toda tu religión, es lo único que necesitas, el amor al prójimo. Sin embargo, los hombres creemos que tenemos una religión y que yo tengo la verdad. Y aquí te está diciendo, a manera de los peces, es como si fueran las almas, los hombres, las personas que decidimos estar con Él. Esto está muy por encima de esos contenedores llamados religión. Necesitamos entender eso. El poder de Dios, la verdad de Dios, está muy por encima de lo que el hombre pueda decidir que así es Dios. Decía en un mensaje hace 2 meses, casi 3 meses, decía, cuando alguien te diga, ven, te voy a enseñar cómo es Dios, te está invitando a una religión. Y ahora sí que, como decían los comerciales, mucho ojo y aléjate inmediatamente y coméntale a quien más confianza le tengas. ¿Sí? Así decían los comerciales, algunos se acordarán, los más jóvenes a lo mejor no. Deberían ponerlos de nuevo porque hay muchos problemas. Pero fuera de eso, la realidad es esa. Cuando alguien te quiera enseñar de Dios, te está invitando a una religión. En cambio, cuando alguien te diga, ven, acércate a leer la Biblia para que busquemos a Dios, te está invitando a conocerlo realmente. Porque tal como pasó con los que estaban en la orilla y los que estaban en las barcas, ¿sí? Algunos llegarán de una manera y otros de otra manera. Yo no puedo decirte a ti cómo vas a conocer a Dios, sería imposible, sería muy pretencioso. Se estaría invitándote a una religión, cuando está claro que la capacidad de Dios de dar bendiciones está muy por encima, que rompía las redes y hundía las barcas. No va a poder nunca un contenedor humano contener toda la sabiduría de Dios. No puede, no lo intentes, tienes que entender esa parte. Y te lo digo a ti porque hoy estamos hablando de decisiones, de la decisión que estás tomando, porque te habló a ti Dios para servir de testimonio y de ayuda a alguien más. En el papel de Pedro tú lo estás tomando, tú estás asumiendo ese liderazgo, entonces tienes que entender que no todos lo van a entender igual que tú, y número dos, no los puedes contener porque tal vez su fe es más grande que la tuya. O sea, tienes que saber que tu chamba es tirar la red. Esa es tu chamba. Y eso es porque te pidieron que lo hicieras. Fuera de ahí, tú no puedes controlar, determinar o guiar a alguien. El día que tú digas que estás guiando a alguien, inclusive estás cayendo en pecado complicado porque no debes de hacerlo. En la Biblia también lo menciona. Nadie puede ser guía de otros porque maestro solo hay uno. ¿Sí me siguen? Entonces, tienes que entender esa parte. Tú vas a ir a presentar la verdad de Dios, tú vas a ir a presentar la buena nueva, vas a tratar de ayudarlo porque lo amas a tu hermano. Pero tienes que decirle, tú tienes que conocer a Dios. No, yo te voy a enseñar a Dios. No puedes, no puedes. Tienes que hacer que
Él obra y tienes que invitarlo, e insistirle cuantas veces se pueda, ¿sí? Para que Él lo conozca, pero para que lo conozca como Él lo entiende, no para que lo conozca como tú lo entiendes. ¿Sí bien? Es importante esto. Por eso es que las convicciones de Dios, el conocimiento, por eso es que la Biblia, cuando le preguntaron, oye, ¿cuáles son los mandamientos? Bueno, la Biblia tú lo lees, son 300 y tantos mandamientos. Se resumen en dos: ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se resume todo lo que viene aquí. O sea que toda la información de la Biblia completita te la acabo de decir en una línea. Entonces, ¿para qué necesitamos tantos libros? Ah, porque algunos entienden con el ejemplo de Moisés. Algunos entienden con el ejemplo de Santiago. Algunos entienden por la vida de Jesús. Algunos entienden, ¿me sigue? Entonces todos entendemos. Ah, yo no entendí. Ah. Y algunos dicen, es que el Nuevo Testamento es mejor o le entiendo más claro que el Antiguo Testamento. No es más ni es menos, ni es otro Dios ni es menos Dios. Pero a ti eso es lo que tú lo entiendes. ¿Sí me sigues? Y el día que tú tomes conciencia de eso vas a entender que todo es palabra de Dios y que no hay más que eso porque no hay necesidad de más. Es decir, no hay más verdad que esa. ¿Sí? Hay muchos libros con mucha sabiduría, ¿no? Platicarlo con mi esposa. Hay muchos libros de muchos autores de muchos siglos que todo lo que pretenden, bueno, pensando positivamente, es ayudar a que todos entendamos. Bienvenido a toda esa información, bienvenida. Sigue sin haber un dueño de la verdad, porque el único dueño de la verdad es Dios y está en tu palabra. Pero entonces todos captan. Tú, entonces, como responsable, o ahora el que va a dar testimonio, el que va a ser líder, tiene que entender que al que tú le estás dando la buena noticia, puede que le entienda diferente que tú. Entonces no te canses. No te eches para atrás porque a la primera te dijo que no. No te canses porque a la primera te dijo no te metas. A lo mejor no era el día, no era la forma, no eran las palabras. Pero si Dios te dice, vuelve a echar las redes, vuelves a echar. ¿Me siguen? Por eso es tan importante este mensaje. Y termina, eso se me hace muy padre. Y luego dice en el 8 y del 8 al 10, habla de la humildad con la que nosotros debemos de entender esto. Reitero lo que dijo ahorita el pastor Rogelio. Le decía, yo solo soy el pastor. A mí no me creas, créele a la palabra. Aquí Pedro hace algo bien interesante. Se entiende la grandeza de con quién está y cae de rodillas y le dice, aléjate de mí, soy un pecador. No soy digno de estar cerca de ti. Pero necesitas entender que nadie es digno. No hay uno solo que sea digno. El único que fue digno fue Jesús. Bueno, me refiero cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Sí? Pero en cuanto a nuestra naturaleza humana, no hay uno solo que no sea pecador. Por tanto, no se trata de dignidad. No se trata de dignidad. ¿Sí? Se trata de obediencia. Obediencia. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo Jesús, la voluntad de Dios a través de Jesús se manifiesta y le dice claramente, dice, yo entiendo y tú estás aceptando que hay una diferencia entre tú y yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo, lo menciona varias veces en la Biblia, ¿sí? Y Pedro lo dice humildemente, o sea, realmente él entiende con quién está. Y entonces le dice, no te preocupes, precisamente porque entiendes quién eres y porque entiendes quién soy yo, a partir de hoy tú ya no vas a pescar peces, ahora te voy a hacer pescador de hombres. Entonces le da una misión a Pedro, que es la que todos debemos aceptar, porque no se quedan esos 12 apóstoles, sino mi chamba es ir a buscar más personas para que entiendan lo mismo que Pedro entendió. O sea, Pedro no es más que tú y que yo, o sea, era un hombre, comía, dormía, le daba sueño, así como tú y como yo, era un hombre, no era más ni era menos. Lo que tuvo fue una fe muy poderosa, una convicción muy poderosa y sobre todo tuvo una decisión muy poderosa. ¿Sí? Más allá de su cambio en sus rasgos personales que ya hemos platicado y hay algunos videos que pueden encontrar ahí en Moedín Predicas. Hubo una predica, creo que fue del principio de este año, no, del año pasado porque estamos a ver primero, a principios de 2022 que hablamos precisamente de Pedro y cómo él fue cambiando. ¿Sí? Pero más allá de eso, Pedro hoy en nuestra mente siempre lo tenemos identificado como alguien de carácter fuerte y de decisión fuerte. Entonces está diciendo, tú tienes que ser igual que eso. ¿Sí? De hecho, el que le llamaran piedra, o Pedro, ya castellanizado, obedece a la fortaleza de su fe.
¿sí? El original era Cefas, ¿sí? Que se traducía o se entendía como Simón, y luego le llamaron piedra por la fortaleza de su fe, que es la misma que después vemos en tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Se refiere a la fe de los hombres, no a Pedro el hombre, se refiere a la fe de Pedro. Bueno, aquí es igual, te está pidiendo que tú hagas lo mismo. Si tú ya recibiste esa conciencia, ese gusanito, ese llamado, como tú lo quieras decir, no me voy a limitar, no voy a cometer ese error, como tú hayas entendido esa necesidad de ayudarle a alguien, desde ese momento que tú ya quieres ayudarle a alguien, de lo que sea, con un, no fumes, te hace daño. Oye, respeta más a tu esposo. Oye, respeta más a tu esposa. Oye, cuida más a tus hijos. Cuando tú le dices eso a alguien, no lo haces por criticarlo. Bueno, confío que no sea así. Confío que sea porque estimas a esa persona y lo que quieres es lo mejor para él o para ella. Entonces, en ese momento, ¿sí? Es la voluntad de Dios que te está soplando aquí al oído, te está diciendo, oye, te ocupo a ti. Te ocupo a ti. O sea, no me sueltes. Te ocupo a ti. Y entonces terminamos el mensaje diciendo en el 11, dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Precisamente es el punto. Ya te hablaron a ti. Entonces tú tienes que dejarlo todo. No se refiere a abandonar lo que tú tienes. ¿Sí? No todos podemos ser pastores, no todos podemos ser maestros. Acuérdense que el cuerpo de Dios está conformado por muchos matices. Pero si te está diciendo, pero confía, que hagas lo que hagas, dedíquete a lo que tú te dediques, tienes que confiar. Tienes que confiar que estás haciendo lo correcto. Tu trabajo es honesto, eres panadero, perfecto. Tu trabajo es honesto, eres abogado, perfecto. Oye, yo soy ama de casa, perfecto. No hay ninguna labor que no sea honesta. Pero si tú ya sentiste ese llamado, esa vocación, esa intención de ayudar a alguien, esa de mostrarle amor a alguien, ya desde ese momento, ¿sí? Siéntete que eres parte del ejército que Dios está seleccionando y que sigues el ejemplo de Pedro. A partir de hoy, tú ya no puedes, en consecuencia, solamente ser buena persona. Tú ya no eres de los que se quedaron en la orilla. A partir de ese momento, tú eres de los que estaban en la barca. Entonces tú tienes que decir que lo que tú hagas tienes que ponerlo en hacerlo tú, pero agarrado de la enseñanza y de la sabiduría de Dios. Si tú no, si tú haces oídos sordos a este llamado, ¿sí? Pues obviamente pues no vas a seguir creciendo, ese círculo que habla de los judíos vas a caer en el mismo año. El tema es que acuérdate que fuiste llamado, que tú no obedezcas, pues en algún momento se te será presentado como por qué no lo hiciste. Pero acuérdate que nuestro Dios, y quiero ser bien claro en esto, nuestro Dios no es un Dios al que tengamos que tenerle miedo. No, esta no es una prédica para que estés preocupado. Yo te diría al revés, velo positivamente. Es un mensaje para que tú entiendas que si Pedro pudo, tú también puedes. Y que las bendiciones que te van a suceder a ti y a quien tú estás llevándole bendición, están muy por encima de lo que hoy tú puedes entender. Por tanto, ¿sí? Tienes que confiar en la grandeza de tu Dios. ¿Me siguen? No es un Dios como lo pintan en algunas religiones, especialmente en esas redes y en esas barcas, que tienes que temer a Dios y pórtate bien porque si no te vas a ir al infierno. No funciona así, no funciona así. ¿Sí? Pero sí funciona que tú puedes confiar plenamente en que todo el poder de Él está contigo. Para eso es este mensaje, para que tú aprendas, para que tú entiendas que definitivamente, ¿sí? Si tú pones tu barca y le dices, ven Señor, yo me meto a las aguas profundas, yo sé que necesito entrarle a esto, yo sé que tengo que decirle a mi papá que eso que hace está mal, que cómo le grita a mi mamá, eso está mal, oye, que yo sé que tengo un pariente que está metido en problemas porque es de carácter muy fuerte, yo sé que no me la voy a pasar sencillo, yo sé que va a ser complicado y que puede ser una situación no cómoda, son aguas profundas. Pero si tú vas conmigo, Señor, sé que las bendiciones son mucho más altas que las que yo pueda inclusive pensar que pueda. Mucho más altas que la que cualquier persona pueda contener. Entonces, Señor, si tú me acompañas, voy confiado. Voy confiado. Y entonces, como a Pedro te voy a decir, ya no vas a pescar peces, no te preocupes por eso. No te preocupes por eso. O sea, no es un tema de los peces. Es quién eres tú. Si me sigues, no son los peces.
eres tú. ¿Quién eres tú a partir de este momento? Y entonces tú dices, wow, soy instrumento de Dios. Imagínate el avance espiritual que tendrías en el momento en que digas, esto lo puedo hacer en el nombre de Dios. Imagínate hasta dónde puede alcanzar, ¿sí? Y no en un afán egoísta, porque quienes buscan y encuentran a Dios, más lo conocen, más lo aman. Entonces yo te puedo asegurar que no es un fin egoísta, es una maravilla, es una maravilla. Y entonces vivimos en paz y vivimos libres y eso nos lleva a ser mejor testimonio, y más testimonios son más personas que quieren conocer a Dios. ¿Entiendes? Tu labor de buena persona termina siendo una super labor si tú entiendes que tienes un llamado. Y sobre todo si entiendes que ese llamado, por más difícil que sea, lo pones en las manos de Dios. Este 2023 yo lo que deseo para ti es que conozcas más a Dios. Si yo dijera, yo deseo que te vaya muy bien, pues la verdad es que sí es cierto, sí quiero que te vaya muy bien. Sí espero, confío que te vaya muy bien. Pero si hay algo que surge en mi corazón, ¿sí? Es desearte que conozcas más a Dios. Si tú lo conoces a Él, es más que suficiente, más que suficiente. Y bueno, es el mensaje de hoy. La próxima semana ya tendremos reunión presencial y también reunión digital para quienes nos siguen, ¿sí? Y bueno, ya después tendremos este video ahí en YouTube, en Muedin Prédicas. Bueno, entonces nos despedimos, que la gracia de nuestro Padre los acompañe toda esta semana en sus casas y con sus familias. Nos vemos.